¿Aspira Donald Trump y sobre todo su vicepresidente J.D. Vance a finiquitar la hegemonía monetaria global de la que hoy disfruta el dólar? Veámoslo. J.D. Vance es el candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos por parte del Partido Republicano de Donald Trump. Se trata de un político que no resulta fácilmente encasillable en ninguna de las grandes ideologías modernas. Desde luego, Vance no es liberal, pero sí tiene algunas políticas que son compatibilizables con el liberalismo. A su vez, tampoco es socialdemócrata, pero muchas de sus políticas sí encajan bien en un programa socialdemócrata. Y a su vez, Vance podría ser descrito como un nacionalista, pero asimismo tiene políticas económicas que aparentemente atentan contra ese nacionalismo o patriotismo estadounidense. Por ejemplo, J.D. Vance se opone públicamente a que el dólar sea una moneda fuerte. J.D. Vance se opone públicamente a que el dólar actúe como moneda de reserva global. Es decir, J.D. Vance se opone a la hegemonía monetaria y financiera del dólar, lo cual aparentemente constituye una ventaja para la economía estadounidense, pero en opinión de Vance, en realidad podría ser una desventaja neta. Escuchemos, si no, la pregunta que hace aproximadamente un año le formuló el senador J.D. Vance al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Americans have enjoyed one of the greatest privileges of the international economy for the last nearly 8 decades, a strong dollar that acts, of course, as the world's reserve currency. You know that better than I do. Now, this has obviously been great for American purchasing power. We enjoy cheaper imports. Americans, when they travel abroad, benefit from lower costs. But it does come at a cost to American producers. I think in some ways you can argue that the reserve currency status is a massive subsidy to American consumers, but a massive tax on American producers. Now, I know the strong dollar is sort of a sacred cow of the Washington consensus, but when I survey the American economy and I see our mass consumption of mostly useless imports on the one hand and our hollowed out industrial base on the other hand, I wonder if the reserve currency status also has some downsides and not just some upsides as well. Tratemos de reformular en términos algo más técnicos el argumento de Vance. Existen dos vías a través de las cuales potencialmente el estatus del dólar como moneda de reserva global podría estar perjudicando a la economía estadounidense o al menos a una parte de la economía estadounidense. Por un lado, que el dólar sea una moneda de reserva global implica que la demanda global de dólares es más elevada de lo que sería si el dólar no desempeñara ese papel. Y si la demanda de dólares es globalmente más elevada de lo que sería si no desempeñara el papel de moneda de reserva global, su tipo de cambio frente al resto de divisas también está más apreciado. Y si el tipo de cambio del dólar está más apreciado, los estadounidenses exportan menos mercancías al resto del mundo e importan más mercancías del resto del mundo, lo cual perjudica directamente a aquellos sectores económicos dentro de los Estados Unidos que están especializados en producir los llamados bienes transables, es decir, mercancías que se venden dentro y fuera de los Estados Unidos. De manera paradigmática, la industria manufacturera a la que se estaba refiriendo Vance. Y por otro lado, existe otro canal, quizá algo más indirecto, a través del cual el estatus del dólar como moneda internacional de reserva puede estar perjudicando a una parte de la economía productiva estadounidense. El dólar es un pasivo de la economía estadounidense. Es una forma a través de la cual la economía estadounidense capta financiación del resto del mundo. Y en este sentido, si la demanda global de dólares es muy intensa, por cuanto el dólar actúa como moneda de reserva global, eso significa que Estados Unidos será capaz de endeudarse con el resto del mundo a tipos de interés más bajos de los que podría endeudarse si el dólar no actuara como moneda de reserva global. Por consiguiente, el estatus del dólar como moneda de reserva global permite que el sector público y el sector privado de los Estados Unidos se endeuden con el resto del mundo en términos bastante más propicios que si el dólar no fuera moneda de reserva global. Y el punto es, ¿para qué aprovecha la economía estadounidense, el sector público o el sector privado,
esa mayor capacidad de endeudamiento frente al resto del mundo? Pues solo hay tres posibilidades. En primer lugar, para incrementar el consumo interno de los Estados Unidos. Las familias estadounidenses o el gobierno estadounidense se endeudaría para que el país consuma más de lo que produce. ¿Y cómo? Importando más de lo que exporta del resto del mundo. En este caso, el déficit exterior no sería un reflejo, o no solo un reflejo, de un tipo de cambio del dólar frente al resto de divisas muy apreciado, sino la consecuencia de una fuerte demanda de dólares por parte del resto del mundo que permite que los estadounidenses importen sin exportar nada, simplemente dando dólares de nueva creación a cambio de esas importaciones. Y claro, si los Estados Unidos compran fuera más de lo que venden fuera, eso significa que parte de lo que podría haberse producido dentro para satisfacer las necesidades de consumo internas del país no se produce dentro, sino que se produce fuera. En segundo lugar, la facilidad de endeudamiento de la economía estadounidense frente al resto del mundo también permite que los estadounidenses, o al menos algunos sectores dentro de la economía de Estados Unidos, compren activos, inviertan en el resto del mundo. Por ejemplo, pueden financiar su inversión directa extranjera, digámoslo así, creando nuevos dólares que son demandados por los ciudadanos del resto del mundo. Y claro, esta facilidad para financiar la inversión directa extranjera puede estar desviando inversión que se habría producido dentro de los Estados Unidos al resto del mundo. Es decir, puede estar subsidiando la deslocalización industrial al resto del mundo. Y en tercer lugar, la facilidad de endeudamiento de Estados Unidos frente al resto del mundo también permitiría potencialmente incrementar la inversión interna dentro de los Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere invertir dentro del país más de lo que ahorra dentro del país, eso solo lo puede hacer gracias al ahorro exterior, gracias al endeudamiento con respecto al resto del mundo. Pero si no hay suficientes oportunidades de inversión dentro de los Estados Unidos, o las oportunidades de inversión fuera de los Estados Unidos son mejores que las que hay dentro de los Estados Unidos, pues entonces ese subsidio, esa facilidad de endeudamiento frente al resto del mundo no se materializará por esta tercera vía. Estas son las razones por las que a J.D. Vance no le gusta que el dólar sea una moneda de reserva global, porque está socavando la base industrial manufacturera de los Estados Unidos y por tanto está perjudicando a aquellos trabajadores que estaban más volcados en ser empleados dentro de ese sector industrial. O expresado de otro modo, el estatus del dólar como moneda de reserva global tiene ganadores y tiene perdedores. Los ganadores son los consumidores, incluyendo en ese consumo, cuidado, al gobierno de los Estados Unidos, que puede gastar sistemáticamente mucho más de lo que ingresa, y los perdedores son los productores, o al menos, no todos ellos, ciertos productores, concretamente los productores de bienes transables. Y como J.D. Vance quiere hacer renacer esos Estados Unidos de base industrial y manufacturera, parece probable que como vicepresidente apueste por debilitar el rol del dólar como moneda internacional de reserva. Ahora bien, esto no es ni mucho menos tan sencillo, básicamente porque hoy por hoy no existe ninguna alternativa al dólar como moneda internacional de reserva. De tal manera que a efectos prácticos lo que como mucho podrá lograr J.D. Vance es reducir en el margen la posición del dólar como moneda internacional de reserva, reducir en el margen la demanda global de dólares. ¿Y cómo puede reducir en el margen esa demanda global de dólares? Fomentando la depreciación del dólar y fomentando la reducción del endeudamiento de los Estados Unidos con respecto al resto del mundo. Pues reduciendo los tipos de interés sobre los dólares, porque a menor tipo de interés, menor será la demanda extranjera de dólares. Menos dispuesto estará el resto del mundo a financiar a los Estados Unidos. Y sí, unos menores tipos de interés pueden fomentar un incremento del endeudamiento de los Estados Unidos, pero del endeudamiento interno, no del endeudamiento frente al resto del mundo. Serán estadounidenses endeudándose con estadounidenses para gastar dentro de los Estados Unidos. Por ello, una nueva presidencia de Trump con J.D. Vance como vicepresidente vuelve mucho más probable que ese gobierno de Trump presione a la Reserva Federal
que en teoría es independiente, para que baje de manera sustancial los tipos de interés en dólares. En definitiva, el uso del dólar como moneda internacional de reserva tiene ventajas y tiene inconvenientes. Tiene ganadores y tiene perdedores. No es, por tanto, una política distribucionalmente neutra. El hecho de subsidiar el endeudamiento dentro de los Estados Unidos tiene ganadores, aquellos que se quieren endeudar y se endeudan a tipos de interés más bajos, ya sea para consumir o para invertir normalmente fuera de los Estados Unidos, y tiene perdedores, aquellos que se ven desplazados económicamente por el sobreendeudamiento de aquellos otros estadounidenses que aprovechan esas facilidades de financiación. Por este motivo, los economistas Matthew Klein y Michael Pettis sostienen que las actuales guerras comerciales en el fondo son guerras de clases, guerras entre aquella clase social que ha salido perjudicada por el actual diseño del sistema monetario global y entre aquellos otros grupos sociales que han salido beneficiados del mismo. Si lo queremos, el pecado original de los Estados Unidos fue haber convertido su propia deuda en la moneda de reserva global. Incluso podríamos decir que el pecado original del actual sistema monetario global es tener en su base monetaria, la deuda, un activo financiero en lugar de un activo real que no sea el pasivo de nadie más. Cuidado, no es que un sistema monetario cuya base monetaria sea un activo real carezca de problemas, pero desde luego son problemas de naturaleza distinta que cuando la base de ese sistema monetario es un activo financiero, es decir, el pasivo de algún agente. Porque convertir a los pasivos de un agente en la base del sistema monetario equivale a transferirle financiación gratuita o muy barata al agente económico cuyos pasivos constituyen la base de ese sistema monetario. Y una vez vinculas la moneda con la transferencia de financiación barata al emisor de esa moneda, el comportamiento de ese agente económico que emite la moneda, que es su deuda, necesariamente cambia. Y al cambiar, generará ganadores y generará perdedores con respecto a la situación en la que ese agente económico no dispusiera de esa financiación artificialmente abaratada. Y según la fuerza relativa de los distintos grupos de presión beneficiados por esa financiación barata y grupos de presión perjudicados por esa financiación barata, el emisor dará un bandazo hacia un lado, tratando de sobreexplotar la financiación barata, o dará un bandazo hacia otro lado, tratando de repudiar esa financiación barata. Y ahora mismo, ante una posible nueva presidencia de Donald Trump, parece que el emisor de la moneda de reserva global, el emisor de dólares, el gobierno estadounidense, está preparando un bandazo hacia el lado de reducir la financiación barata que recibe del resto del mundo.